quisiera que te ayudemos. Y la respuesta de David: solo quiero lo que tienes en tu mente y en tu corazón, ¿no? La ciencia, pero también la virtud, ¿no? Y Cicely expresándole: tú importas porque eres tú. Haremos lo posible, no solo para que mueras en paz, sino para que vivas tan activamente como sea posible hasta el momento final. Y esto marca entonces la dualidad ética de los cuidados paliativos, de preferenciar la vida siempre que sea posible, pero por otro lado aceptando que el morir es la parte final, es el proceso final de la vida misma. Cuidados compasivos eficientes en el final de la vida, ¿sí? La compasión y también la competencia. Los aspectos centrales en este discernimiento ético, focalizados para el final de la vida, enfatizan que los cuidados médicos, podemos decir en un sentido más amplio, cuidados en salud, son un continuo, desde un extremo de curación completa a otro extremo de alivio de los síntomas. Y que una estrategia terapéutica apropiada a una persona enferma en etapa inapropiada en la etapa terminal o de final de vida. Por eso, siempre va a ser relevante tener en claro cuál es el objetivo terapéutico para cada tratamiento. Y en ese sentido, tenemos que comprender que una cosa es el concepto de efecto terapéutico del tipo médico. Tiene un hematocrito bajo, tiene un nivel de hemoglobina insuficiente, y entonces vamos a darle una transfusión de glóbulos rojos sedimentados. Eso va a ejercer un efecto terapéutico objetivable. Va a mejorar seguramente en algún punto el hematocrito y también la concentración de hemoglobina en sangre. Pero es diferente del humanismo médico el criterio del beneficio terapéutico, es decir, aquello que es bueno para la persona, para el paciente, y no solo para corregir un parámetro biológico que está presente. Los principios éticos deben ser aplicados sobre un criterio de fondo dual: respetar la vida, pero aceptar que en última instancia la muerte es un fenómeno inevitable. Recordando que los beneficios potenciales del tratamiento deben ser balanceados. La decisión de preservar la vida, pero cuando se murió biológicamente, que ingresamos en lo que llamamos situación de últimos días, el objetivo vida a proveer en el proceso de morir, en la última etapa del individuo. Y también teniendo en cuenta que las necesidades del individuo deben balancearse con aquellas de la sociedad. Es decir, que lo que hagamos con una persona en particular va a repercutir en toda la sociedad, sobre todo desde la perspectiva económica. Por eso, si más estamos recursos en salud de un paciente, eso perjudica no solamente a ese paciente, sino a la sociedad misma. Habíamos visto que el proceso de toma de decisiones es aconsejable que incluya tres ejes, un proceso triaxial: el eje de la enfermedad, cuál es la patología de este paciente, la patología prevalente en este momento, el eje de los síntomas y las vivencias, las molestias, las emociones, las creencias, y el eje moral, el eje de los
valores y los anhelos, ¿sí? Que es lo que realmente es importante, es decir, más allá de su enfermedad y de su decisión, con esta perspectiva triaxial, evitando el reduccionismo, hacerlo uno hacia estos seres. Por eso vamos a revisar hoy y compartir entre todos 9 cuestiones éticas en el final de la vida. La primera, ¿está el enfermo en fase acuática? ¿Cuándo comienzan los últimos días o horas? Revisando lo que hemos trabajado previamente, entendemos que estamos en situación de últimos días cuando un equipo interdisciplinario esté de acuerdo en que esta es la situación, que se haya considerado eliminar causas corregibles del estado del paciente y las conductas necesarias para ello no se consideren apropiadas o no pueden llevarse a cabo. Y se cumplan además de las siguientes situaciones en el paciente: esté postrado, que solo tome líquidos a pequeños sorbos, esté estuporoso y que no sea capaz de tomar medicación por día. Entonces, será necesario la adecuación ética de los tratamientos a las fases de trayectoria. Y para el final de vida, la prioridad es la calidad de ese proceso de morir. Siendo que la supervivencia prevista es prácticamente nula desde pocas horas o pocos días, con mínima o nula tolerancia a la agresividad terapéutica, sin sentido para las terapias de apoyo y sin sentido para la hidratación y la alimentación artificial. Segunda cuestión ética. ¿Tiene capacidad el paciente en el final de la vida para rechazar o no un tratamiento? Es importante enfatizar que para que los enfermos puedan tomar decisiones autónomamente y que se produzca de este modo un consentimiento informado, tiene que haber información, comprensión, libertad y voluntariedad de ese paciente, siendo la competencia un prerequisito para la autonomía. Entonces, la toma de decisiones se hará de acuerdo a la evidencia científica, a la opinión de expertos y a la preferencia del paciente competente. Pero la competencia es un concepto clínico, muy diferente a la capacidad legal. Muy pocas personas son declaradas incapaces judicialmente, ya sea por demencia o por alguna otra situación que justifique que desde el punto de vista legal no se considere apto para realizar derechos y asumir obligaciones. Pero nosotros, desde la perspectiva clínica, tenemos que evaluar la actitud del paciente para ejercer su autonomía, ¿sí? Y definir si ese paciente es o no competente. Aunque no tenga ninguna incapacidad legal, un paciente podemos considerarlo no competente. Por ejemplo, si la decisión que toma resulta muy poco racional, esa es una señal de alerta para ver si realmente es un paciente competente y habrá que someterlo a algunas de las pruebas de competencias clínicas que están descritas en la bibliografía. Lo mismo cuando existen datos clínicos de sospecha de alteración cognitiva. Un paciente, sin ser incapaz
desde el punto de vista legal, si está cursando un episodio de delirio, deterioro cognitivo severo, podemos considerarlo no competente desde la perspectiva clínica. En la entrevista clínica, para valorar la competencia, los aspectos que tenemos que valorar son, en primer lugar, si comprende la información que le damos. Es decir, qué sabe, qué entiende sobre su situación de salud actual. Pero además, si advierte la necesidad de un determinado estudio o una determinada terapia. La tercera valoración es si es competente desde el punto de vista de racionalizar sobre las opciones de tratamiento. ¿En qué se basa ese paciente para fundamentar la aceptación o el rechazo? Recomendación médica. Pero además, si puede comunicar y expresar su opinión de forma clara, es decir, si nos puede decir cuál es la opción que elige, y eso nos permite ver que la competencia clínica es algo realmente profundo, considerando la situación de vulnerabilidad del paciente. A veces algunos confunden y dicen, no, pero si es capaz de ejercer su derecho a voto, es capaz de ejercer. Porque la persona puede ser no declarada incapaz legalmente, pero desde el punto de vista de salud, podemos evaluar para decidir en ese momento sobre la opción diagnóstica o terapéutica propuesta. Por eso, para que el consentimiento informado sea válido, primero tiene que existir una información plena y veraz y debemos chequear la comprensión de esa información brindada. Segundo, si el paciente es competente, es decir, que reúna todas estas valoraciones en los 4 pasos que acabamos de mencionar. Y el tercer requisito es que no exista una coacción interna o externa, es decir, una fuerza que puede condicionar su decisión. Por ejemplo, si el paciente está preso de un miedo intenso en una situación prácticamente de desesperación, podemos considerar que esa desesperación y ese miedo es una coacción que puede condicionar una aceptación o un rechazo que en el fondo están más ligados a la coacción que a una verdadera aceptación o negativa. Pero también si yo le digo al paciente, bueno, usted decida lo que le parezca, pero si no decide lo que nosotros lo proponemos, yo no lo voy a seguir asistiendo, bueno, eso es como una coacción externa que indudablemente puede condicionar la aceptación o el rechazo de la propuesta y por eso teñir de nulidad al consentimiento informado. Algunas coacciones que recuerdo en la praxis clínica. Una paciente que rechazaba la colocación de prótesis endoesofágica por temor y desconfianza. Cuando pudimos hablar en un clima de mayor confianza e incluso entrevistarse con otra paciente que tenía colocada la prótesis, entendió que esto podía ser bueno y lo aceptó. Un paciente que solicitaba continuar la quimioterapia por miedo a quedar desprotegido, cuando comprendió que el equipo de cuidados paliativos y el propio oncólogo garantizaban la continuidad de la asistencia, aún cuando se suspendía
a la quimioterapia, que ya no tenía sentido, aceptó esa discontinuidad. Paciente con un sufrimiento muy intenso, no aliviado, que nos decía, doctor, yo no quiero vivir más, y que comprendió después que lo que nos quería decir era que no quería vivir más así. Cuando vio que era posible mejorar la condición de sufrimiento, su pedido de eutanasia o de acelerar la muerte desapareció. Otro paciente que insistía con una terapéutica no beneficiosa, en realidad el que insistía era el familiar, que tenía sentimientos de culpa por el vínculo previo con esa paciente que era su esposa, y que entonces quería seguir con una terapéutica que no solamente era muy costosa y potencialmente tóxica, sino que claramente no le estaba mostrando beneficio. Cuando pudimos esclarecer estas razones, el esposo aceptó suspender la prescripción del psicofármaco. Toman decisiones según la competencia del paciente. Ahí ven en la parte de arriba, si el paciente es clínicamente competente en la actualidad, debemos considerar el consentimiento informado con los 3 requisitos que hablamos anteriormente. Información plena, veraz y comprendida, competencia plena y ausencia de coacción. Pero cuando el paciente es competente, también hacia el futuro puede planificar anticipadamente su atención o bien brindar las instrucciones previas, lo que llamamos el proceso de historia de valores, que cada vez más se está poniendo en práctica en nuestros hospitales. En cambio, cuando el paciente no es competente, habrá que recurrir a las instrucciones previas, sí, pero que a veces fueron transmitidas por vía oral y fehacientemente, también a las decisiones por representación, ¿sí? A través del juicio sustitutivo, reconstruyendo la decisión del paciente a través de lo que sabemos de él, bien pensando y decidiendo qué sería lo de mayor beneficio para esta persona si no nos permite obtener otra información. Somos los profesionales los que tenemos que decidir, mucho más si hay ausencia de entorno familiar. ¿Qué hacer ante la negativa del paciente a recibir hidratación o alimentación parenteral? Primero, recordemos que la hidratación y la nutrición artificial son tratamientos médicos, no demuestran prolongar la vida cuando se administran en la fase agónica, pueden agravar el edema y el volumen de las secreciones, y habitualmente pueden ser reemplazados por indicaciones más sencillas, como la ingesta de pequeños sorbos, humidificar labios, etc. Pero además, tenemos que recordar que el paciente competente es la única persona con legitimidad moral para convertir la evaluación técnica objetiva en algo subjetivo. Ni la familia ni los profesionales podemos hacerlo por él. Por eso hay que respetar su sistema personal de valores y de preferencias. Debe permitirse a los médicos citar la futilidad médica como justificación para interrumpir de forma unilateral los tratamientos hospitales. Recordamos qué son los cuidados médicos. Una acción útil es aquella
que no puede alcanzar su objetivo, no importa cuántas veces lo repitamos. Esta palabra fútil viene de la mitología griega, cuando las Danaides fueron arrojadas como castigo y fueron obligadas a cumplir el objetivo de llenar una tinaja agujereada con sus propios cántaros. La lección era obvia: por más que repitieran la acción, nunca lo lograrían. Esto es una acción fútil. ¿Cuándo un tratamiento es fútil? O bien cuando los medicamentos no van a lograr el efecto fisiológico. Por ejemplo, si yo le doy penicilina a una infección cuyo antibiograma dice que es resistente a la penicilina, ese va a ser un tratamiento fútil. Cuando hay una nula o escasa respuesta del paciente al tratamiento, entonces ese tratamiento ya es fútil. Algunos dicen escasa es menor al 5%. También un criterio cualitativo, cuando ese tratamiento no permite prolongar vidas dignas, libres de dolor y autonomía en los pacientes. Por eso recordemos que más que el efecto terapéutico, en el final de la vida, nosotros tomamos decisiones basadas en el beneficio terapéutico. No me interesa tanto cuánto pueda mejorar el hematocrito, o la función, o el parámetro bioquímico que evaluamos, sino cuánto puede beneficiar al paciente como persona esa determinada intervención. Fíjense, Ramón, un albañil proveniente del Paraguay, de 66 años, internado en el hospital acá en Buenos Aires con fenómeno de final de vida a raíz de un cáncer avanzado gástrico, tranquilo y asintomático, postrado en la cama, y algún iluminado le pide un laboratorio y aparece un hematocrito y un dosaje de hemoglobina significativamente por debajo de los valores normales. Alguien puede decir, señal de alerta, tenemos que transfundirlo para lograr un efecto terapéutico. Pero ¿qué beneficio vamos a lograr en Ramón? Está asintomático, que está postrado por su caquexia, que está muriendo, que no tiene dolor ni disnea. ¿En qué nos modifica? En lugar de un hematocrito de 18, lo llevemos a 20, cuando va a morir en las próximas horas o días. Por eso decidimos para este paciente que era útil, desde el punto de vista cualitativo, intentar una transfusión. Y eso es lo que llamamos hoy adecuación del esfuerzo terapéutico. Fíjense el caso de Amelia, una paciente de 55 años, empleada de comercio, que presenta una anuria con obstrucción urinaria por compresión de un sarcoma retroperitoneal resistente a la quimioterapia en progresión. Pero ella anhela reencontrarse con su hijo, quien viajará desde Suecia luego que nazca el primer nieto de Amelia dentro de una semana. Fíjense que en este caso, considerar la posibilidad de colocar un catéter doble J y prolongar por un tiempo la sobrevida de Amelia fue considerada una adecuación del esfuerzo terapéutico en beneficio de esta paciente. Por eso hablamos que no es tanto ilimitar o dejar de hacer, sino adecuar lo que vamos a hacer al beneficio de la persona enferma. Así como Ramón no iba a recibir ningún beneficio con la transfusión,
aunque su hermanito mejorara, Amelia sí logró conocer a su nietito y saludar a su hijo esas pocas semanas de sobrevida, gracias a la colocación del doble J, obviamente, luego por la misma caquexia y finalmente por una complicación, por una obstrucción digestiva terminal, murió en menos de un mes. Por eso, de vuelta, no es cuestión de limitar, retirar o no ofrecer, sino de ofrecer las aproximaciones terapéuticas adecuadas, que a veces es solo el confort, el control sintomático y ninguna otra intervención. Y otras, como en el caso de Amelia, una intervención relativamente invasiva, como fue la colocación de un catéter. ¿Cómo actuar con el paciente crítico y evitar la obstinación o encarcelamiento terapéutico? En principio, siguiendo Astudillo, todos los pacientes que ingresan en la UCI merecen soporte total en unidad de cuidados intensivos. Es decir, todos los recursos sin excepción. Pero cuando las expectativas de recuperación se reducen o el enfermo manifiesta su deseo de no ser sometido a determinadas terapéuticas, ahí el objetivo pasa a ser el del confort, el control de los síntomas, el alivio del sufrimiento y el mayor bienestar posible. Es decir, cuando ya no podemos curar, debemos cuidar. ¿Cuándo estaría indicada la sedación paliativa? Ya lo habíamos visto. Las indicaciones en el contexto de últimos días de vida de la sedación paliativa es tratar un síntoma físico, psicológico, proteger al paciente frente al sufrimiento, o bien disminuir la excitación del sistema nervioso central en un paciente frente a una situación real o ficticia que es vivida como una amenaza insuperable. ¿Qué no es la terapia de sedación paliativa? No es eutanasia, no es suicidio asistido, no es abandono de paciente, no es limitación de esfuerzo terapéutico, no es homicidio medicalizado, no es un proceso jurídico. Es una indicación terapéutica como medida de excepción en la situación de sufrimiento refractario en el final de la vida, con el objetivo de aliviar el sufrimiento refractario intolerable a través de un fármaco sedante, no acelera la muerte y es deseable el consentimiento del paciente mientras sea posible. Hay que tener especial cuidado en no confundir un síntoma de difícil control con un síntoma refractario al tratamiento. El paciente dice que tiene un dolor muy intenso, pero está recibiendo dosis insuficientes de analgésico. Ese no es un dolor refractario, es un dolor subtratado. Lo mismo si el dolor es de naturaleza biológica, pero con un componente emocional. Si no abordamos el criterio de dolor total, ese no es un síntoma refractario, sino que es un síntoma de difícil control. Por eso recordamos, es importante consultar con otro especialista, otro colega, un psiquiatra, un psicólogo, dependerá cada uno, ¿no es cierto?, cada caso.
porque algunos de estos pacientes, cuando no muchos, pueden alcanzar el control cuando los evaluamos con un equipo que supera la competencia individual. La sedación paliativa es éticamente aceptable cuando no existe una alternativa mejor y cuando la muerte del paciente puede ser una consecuencia prevista, pero no la consecuencia pretendida. Si no damos una sedación en dosis tóxicas de benzodiazepinas o de tranquilizantes mayores con la intención de acortar la vida, eso no es sedación paliativa. La sedación paliativa es dosis apropiadas de sedante sin la pretensión de acortar la vida, sino de aliviar el sufrimiento. ¿Puede el principio de doble efecto defender de forma suficiente la provisión de sedación en el paciente muriente? Bueno, ¿cuáles son los criterios para este principio de doble efecto? La acción debe ser buena o al menos indiferente. Sí, prescribir sedantes en dosis adecuadas es una acción buena. El efecto buscado, por supuesto, es aliviar el sufrimiento. ¿Cuándo es una consecuencia normal? Es decir, si el paciente muriera, no es por una intención de hacerlo, sino que estaba tan débil que no pudo tampoco metabolizar estos fármacos. Y el bien buscado, que es aliviar el sufrimiento, es proporcionalmente mayor al mal permitido, que es que el paciente pueda morir tempranamente. Aunque ya dijimos que no hay evidencia que avale que la sedación paliativa acorte la vida. Pero aún cuando un paciente en particular pudiera acortar su vida porque le administramos sedación paliativa con criterios de buena praxis apropiada, eso es moralmente justificado. De vuelta, este trabajo publicado por el grupo liderado por Manzoni en Italia demuestra que la sedación paliativa no acorta la vida cuando se indican con los criterios de buena práctica clínica. Entonces, recordemos, es contrario a la ética médica el permitir que un paciente padezca un sufrimiento insoportable. Pero si no hay sufrimiento insoportable, no hay criterios para sedar. La sedación paliativa es la terapia recomendada cuando otras intervenciones no logran aliviar el sufrimiento. Tomar el atajo, decir, ¿para qué le voy a dar morfina? ¿Para qué lo voy a aliviar? ¿Para qué lo voy a acompañar? Pero es un proceso y listo. No, eso no es buena práctica. ¿Qué aspectos pueden ayudar en el proceso de toma de decisión en cuidados paliativos en el final de la vida? Recordemos esta frase de David Callahan, geneticista que tanto publicara en la década de los 90. Ayudar a los seres humanos a morir en paz es tan importante como evitar la muerte cuando se produce. Tips para ayudar al muriente. Ejerzamos la escucha empática y compasiva. Identifiquemos bien las necesidades y los problemas actuales y potenciales. Valoremos el problema actual y el caudal de sufrimiento. Analicemos riesgos y beneficios de las potenciales intervenciones. Promovamos el plan de decisiones anticipadamente mientras sea posible. Promovamos el consenso en el proceso de toma de decisiones entre el paciente, la familia y el equipo tratante, y elaboremos guías y recomendaciones institucionales.
Ojalá después de este curso muchos de ustedes colaboren activamente para elaborar guías y recomendaciones institucionales sobre el final de la vida. Cosas que podemos hablar anticipadamente con los pacientes. Si las cosas se complicaran, es importante que podamos comprender qué medidas usted prefiere que decidamos. Le explicamos sencillamente 2 o 3 medidas centrales, por ejemplo, que sea internado o lo que nos sigamos cuidando en su domicilio, que vaya o no a la terapia intensiva, etc. De otra manera, si la situación presenta en el futuro alguna complicación, ¿usted prefiere que lo traslademos al hospital o preferiría continuar con el cuidado de su hogar? Esto es muy válido para anticipar el cuidado paliativo. También podemos decirle, no puedo prometer que se va a curar su enfermedad, solo puedo prometer que lo cuidaremos aun cuando las cosas vayan mal. Esto expresado anticipadamente, lejos de atentar contra el vínculo, fortalece la confianza y nos posiciona en un lugar de honestidad y de compromiso. También es importante considerar los diferentes objetivos del tratamiento. Fíjense en este ejemplo de una paciente que asistimos hace algún tiempo, Elsa, con un cáncer de mama, que en un momento evolutivo presentó náuseas y vómitos asociados a hipercalcemia. Estábamos en marzo del 2013. Elsa estaba recibiendo quimioterapia y hormonoterapia, pero también le indicamos bifosfonatos y obviamente antieméticos. ¿Por qué? Porque le tratamos la enfermedad de base, intentamos corregir la patogenia de la hipercalcemia con los bifosfonatos y el síntoma mismo de la emesis con el antiemético. Pero años después, cuando ya la enfermedad fue refractaria y presentó un nuevo episodio de hipercalcemia, la tratamos fisiopatológicamente con bifosfonatos y con antieméticos. Obviamente resultó fútil insistir con la quimioterapia, los agentes biológicos, porque ya estaba en franca progresión. Pero poco tiempo después, ya la paciente con fenómenos de final de vida volvió a presentar emesis asociada a hipercalcemia. En ese momento consideramos fútiles, obviamente, la indicación de tratamiento antineoplásico, pero también de bifosfonatos, y el objetivo terapéutico solamente fue sintomático y prescribimos un antiemético. Revisando lo que vimos antes, el antiemético recomendado para la emesis por causa metabólica es el haloperidol. Entonces, a veces el tratamiento que brindamos es solamente sintomático y no por eso es menos importante que un tratamiento más complejo que va destinado a la fisiopatogenia o incluso a tratar la causa, que es el ideal. Pero cuanto más avanzado sea la enfermedad, más probable es que el tratamiento sea exclusivamente sintomático. Elsa falleció pocos días después, asintomática y en paz, ¿no? Y gran parte de esa carencia de síntomas fue el beneficio del antiemético para controlar sus náuseas y vómitos. Y por último, ¿qué recomendamos hacer ante la petición de suicidio asistido por el médico o petición de eutanasia? Primero revisemos conceptos. En el suicidio asistido es el médico el que proporciona intencionalmente medicamentos a una persona para que esa persona se lo autoadministre.
mientras que en la eutanasia es el médico el que provoca la muerte mediante la administración de una dosis letal. En ambos casos, en la eutanasia la muerte es provocada por el médico en el contexto de una enfermedad incurable, siempre debe ser pedida por el paciente en beneficio del paciente, es decir, él mismo lo busca y mediante la administración de sustancia legal. ¿Sí? Obviamente, más allá de las objeciones morales, en la mayor parte de nuestros países, porque solo en Colombia, la mayor parte de nuestros países la eutanasia no es legal. Muy diferente del homicidio medicalizado, cuando un médico, sin el consentimiento del paciente, le administra una sustancia letal, aun cuando sea con una buena intención. No, no quiero que sufra, entonces le doy dosis tóxicas de fármacos. Eso no es eutanasia. La eutanasia solo puede ser voluntaria, es decir, el paciente debe solicitarla. No basta con que el médico esté de acuerdo o con que la familia esté de acuerdo. Cosas que no son eutanasia ni muerte médicamente asistida. Cuando permitimos que la naturaleza tome su curso en alguien que está irreversiblemente muriendo y no lo hidratamos, ni lo alimentamos, ni le prescribimos quimioterapia, ni le damos antibióticos, etc., eso es adecuación del esfuerzo terapéutico, mal llamada ahora eutanasia pasiva porque confunde. Eutanasia es dar una dosis letal. Adecuar el esfuerzo terapéutico es algo moralmente válido. O suspender un tratamiento fútil. Venía recibiendo quimioterapia, pero ahora vemos que la enfermedad está en progresión. Entonces suspendemos la quimioterapia, o suspendemos la alimentación parenteral, o suspendemos el antibiótico. Eso no es eutanasia, eso es adecuación del esfuerzo terapéutico. También cuando las cargas superan los beneficios y vemos que en el paciente aparece excesiva toxicidad o cargas para un beneficio que es remoto o mínimo. Cuando usamos morfina u otro fármaco para aliviar el dolor o la disnea, eso es control de síntomas, no tiene nada que ver con la eutanasia. O bien, cuando prescribimos sedación farmacológica para un sufrimiento refractario, eso es sedación paliativa que no tiene nada que ver con la muerte médicamente asistida. Lo mismo cuando el paciente voluntariamente deja de ingerir alimentos ilícitos. Eso es una decisión del paciente que, si es competente, debiéramos aceptar. Esto no es muerte médicamente asistida. Pero recordemos que la mayoría de los que demandan ayuda para morir están pidiendo ayuda para vivir. Por eso en la mayor parte de los casos hay que ayudar al paciente a que advierta realmente que podemos acompañarlo para aliviarlo y para ayudarlo a soportar esta situación. El denominador común en los pacientes que desean acelerar la muerte es la desesperanza y o el deseo de mantener el control. Cuando ayudamos al paciente a que encuentre esperanza en esa libertad interior de aceptar la situación y encontrar la sanación, ese sería como el camino ideal. Muchas veces, como una reacción frente al poder médico, la gente dice, yo quiero eutanasia, no voy a permitir la terapia intensiva. No. Confunden las cosas, porque un buen cuidado en el final de la vida de ninguna manera requiere
de la terapia intensiva. Por eso hay que ayudar a que comprendan que el cuidado paliativo no tiene nada que ver con ese establishment de poder, de querer indicar tratamientos útiles. Pero también es cierto que algunos consideran que la eutanasia es el mejor camino para lograr una muerte sin sufrimiento. La pregunta es si es en tal altura del ser humano evitar el sufrimiento. Y aún cuando una persona pueda considerar que su camino para evitar el sufrimiento es la muerte, la pregunta es si tiene derecho a pedirle a la sociedad que a través del médico le prescriba esa dosis letal para quitarle la vida. No es el dolor y otros síntomas la causa principal por la que los pacientes piden hoy ayuda para morir, sino la preocupación por la pérdida de control de las funciones corporales, la reducción de la autonomía debido a la enfermedad y el miedo a ser una carga y la dependencia de los demás. Por eso el equipo interdisciplinario tiene un rol enorme en ayudar a estos pacientes que tienen razones psicológicas, sociales y espirituales más poderosas que las mismas razones biomédicas. Recordemos de vuelta que hay un sufrimiento evitable, pero que el sufrimiento existencial, en última instancia, es inevitable y lo más que podemos hacer es acompañarlo y ayudar en el proceso de aceptación y de búsqueda de sentido. Porque en definitiva el sufrimiento y la finitud son propias de nuestra propia finitud. Volviendo a David Callahan, hay 4 argumentos para analizar la muerte médicamente asistida. El primero, la autodeterminación individual. Pero consideramos, siguiendo a Callahan, que la eutanasia ya no es solo una cuestión de autodeterminación, sino de decisión social mutua entre 2 personas, la que debe ser asesinada y la que mata. Y pensamos que no es correcto poner tanto poder en manos de otro ser humano, porque el que pide eutanasia no ejerce la autonomía quitándose él mismo la vida. Y algunos dicen, bueno, pero yo pido suicidio asistido, pero darle al paciente la medicación para que se quite la vida es absolutamente equivalente a quitársela a uno mismo. ¿O acaso cuando le administramos quimioterapia, el paciente se la autoadministra? No, se la administra alguien que no es el médico, habitualmente es la enfermera experta. La diferencia entre matar y dejar morir. Retirar el soporte vital implica permitir que la muerte ocurra, pero no es matar a la persona. Esto lo tenemos que tener muy claro. Por eso, si se suspende el tratamiento, de ningún modo eso puede ser considerado eutanasia ni algo inmoral, sino aceptar las limitaciones de la ciencia médica y el respeto a la autonomía de la otra persona. Calcular las consecuencias de permitir la muerte médicamente asistida. Fíjense, en Holanda y en los Países Bajos hay un buen porcentaje de eutanasias que revisadas se apartaron de la ley porque no constaba que el paciente la supiera peligro. Es decir, está el riesgo del abuso. Por otro lado, cuando decimos que para recibir eutanasia tiene que tener un sufrimiento intolerable en el final de la vida, etc., ¿cómo hacemos para redactar una ley tan particularizada cuando la ley tiene que ser algo general? Es decir, es pragmáticamente imposible legislar sobre la eutanasia en el contexto que la imaginamos tan hiperespecífico de condiciones muy especiales. Y también es cierto
que si comenzamos autorizando la eutanasia por sufrimiento del final de la vida, terminamos autorizándola por otras razones. En Canadá, hace pocas semanas, hace pocos días, se acaba de aceptar la eutanasia por razones económicas. Es decir, ya entramos en terreno donde nos cuestionamos como sociedad cuál es el camino que estamos eligiendo. Por último, con respecto a la praxis médica, afirmamos, siguiendo a David Callahan, que no es el lugar de la medicina resolver la carga de ese sufrimiento que gira en torno al significado que asignamos a la muerte. No debemos permitir que la autodeterminación corra libremente. Más bien, los médicos debemos centrarnos en ser reconfortantes y paliativos y practicar el cuidado y la compasión en lugar de la muerte. Por eso, a título personal, y ahí me ven una foto hace unos años en Ámsterdam, desde mi perspectiva, y esto lo digo hoy, uno podría cambiar de parecer, lo dudo mucho en el futuro, pero hoy desde mi perspectiva no hay fundamentos médicos, sociales, ontológicos, deontológicos, ideológicos para avalar la legislación de la muerte médicamente asistida en mi país, que es el país que conozco mejor. Eso no implica desconocer la dignidad de quien lo solicita, pero no siempre lo que el otro pide debe ser considerada un derecho con tutela legal. Por eso es bueno involucrarnos en recomendaciones para reducir los conflictos en el final de la vida, actualizando nuestros conocimientos, mejorando nuestras competencias en educación, incorporando los avances terapéuticos y redactando guías y recomendaciones consensuadas entre los clínicos y los miembros del Comité de Bioética. Porque, como afirma Stepke, precisamos ser capaces de vivir y trabajar juntos, aun cuando nuestras más profundas convicciones filosóficas y religiosas respecto a lo que es cierto o errado estén en conflicto. Bueno,